La filosofía es una disciplina intelectual que busca comprender y explorar cuestiones fundamentales relacionadas con la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. A lo largo de la historia, los filósofos han abordado una amplia variedad de preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cuál es el propósito de la vida y cómo debemos comportarnos? Hoy desenterraremos los cimientos de la filosofía y conoceremos a aquellos cuyas ideas siguen sosteniendo nuestra comprensión del universo. En este video puedes esperar 3 cosas: aprender la importancia de filosofar, conocer mentes brillantes que hicieron historia y cómo controlar nuestros impulsos. Pero antes, ¿sabes quién fue el filósofo al que se le apodaba el perro? Te leo en los comentarios. La filosofía se ocupa de la reflexión crítica y sistemática, utilizando la razón y la argumentación lógica como herramientas para explorar conceptos y teorías. A través de la filosofía se busca entender los fundamentos de la realidad y examinar las creencias y suposiciones subyacentes en diferentes áreas del pensamiento humano. La filosofía abarca diversas ramas, como la epistemología, teoría del conocimiento, la metafísica, estudio de la realidad de la existencia, la ética, teoría moral, la lógica, estudio de los principios del razonamiento válido, y la estética, teoría del arte y la belleza, entre otras. A lo largo de la historia, diferentes filósofos han desarrollado diversas corrientes del pensamiento, desde el idealismo y el empirismo hasta el existencialismo y el pragmatismo, cada una con enfoques particulares para abordar las preguntas filosóficas. Confucio y el confucianismo, una visión integral. Confucio, también conocido como Kongfushi o Kongzi, fue un ilustre filósofo chino que dejó un impacto indeleble en la historia y cultura china. Vivió durante el periodo de las primaveras y los otoños alrededor del siglo V a.C., y su legado perdura en forma de enseñanzas filosóficas que han influido en la ética, en la moral y la conducta social en la sociedad china y más allá. Las enseñanzas de Confucio, recopiladas principalmente en el libro Analectas por sus discípulos, abarcan una filosofía centrada en la ética y la moral. Su enfoque fundamental era el establecimiento de principios que pudieran guiar a la sociedad hacia la armonía y la rectitud. Confucio abogó por la importancia de la virtud personal y social, creyendo que la rectitud en las relaciones humanas era esencial para una sociedad bien ordenada. Una de las frases más emblemáticas de Confucio es: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, conocida como la regla de oro. Esta enseñanza encapsula la ética confuciana, destacando la importancia de la reciprocidad, la empatía y el trato ético hacia los demás. La regla de oro no solo sirve como una guía moral individual, sino que también establece un principio fundamental para las interacciones sociales y políticas. El confucianismo como sistema filosófico y ético se basa en las enseñanzas de Confucio. Este influyente pensador creía en la importancia de la educación y la formación moral como medios para mejorar la sociedad. La virtud personal y la rectitud en las relaciones humanas eran elementos clave en sus enseñanzas. Además, Confucio defendía la idea de que los líderes deberían ser modelos de virtud para guiar a la mente hacia el bien y la armonía. A lo largo de los siglos, el confucianismo ha permeado a la sociedad china, influyendo en sus valores, normas y sistemas educativos. La filosofía de Confucio ha proporcionado una base ética para la toma de decisiones en el gobierno, la familia y la vida cotidiana. La reverencia por la autoridad, el respeto a los mayores y el énfasis en la rectitud son elementos clave que han perdurado a lo largo del tiempo. Pasamos con el sabio del taoísmo, Lao Tse, también conocido como Lao Tse. Fue una figura enigmática que emerge de las brumas de la antigua China, destacando como el fundador espiritual del taoísmo. Su vida, envuelta en la leyenda, se sitúa en el mismo periodo que Confucio, alrededor del siglo VI a.C. Aunque pocos detalles concretos sobre su biografía existen, sus enseñanzas han perdurado a través del tiempo, dejando un legado duradero en la filosofía y espiritualidad china. A diferencia de las elaboradas escrituras de Confucio, las enseñanzas de Lao Tse fueron recopiladas en el Tao Te Ching, un texto conciso pero profundamente reflexivo. Lao Tse centró su atención en el concepto del Tao, una fuerza cósmica que subyace en toda la existencia. Su filosofía aboga por la simplicidad, la naturalidad y la armonía con el flujo del Tao. Contrario a la rigidez de algunas filosofías contemporáneas, Lao Tse abogó por la flexibilidad y la adaptabilidad como clave para encontrar la verdadera paz y felicidad. El mayor logro de Lao Tse fue sin duda la formación de los principios fundamentales del taoísmo. Aunque no buscó la fama y el reconocimiento, sus ideas han influido en la espiritualidad, la filosofía y las artes chinas a lo largo de los siglos. El taoísmo como sistema de pensamiento aboga por la espontaneidad, la simplicidad y la conexión con la naturaleza, proporcionando una contraparte a las enseñanzas más estructuradas de Confucio. Una de las frases más conocidas de Lao Tse es: el que conoce no habla, el que habla no sabe. Esta sentencia encapsula la esencia de su filosofía.
Lao Tse enfatizaba la importancia de la experiencia directa y la comprensión interna sobre las palabras y las teorías. Sugería que la verdad más profunda no puede ser completamente expresada a través del lenguaje, instando a la gente a buscar el conocimiento a través de la contemplación y la conexión directa con el Tao. Lao Tse es venerado como el patriarca del taoísmo, una tradición espiritual que ha influido significativamente en la cultura china. El taoísmo propone una visión del mundo basada en la aceptación de la naturaleza cíclica de la existencia y la búsqueda de la armonía a través de la comprensión y la alineación con el Tao. La filosofía de Lao Tse ha inspirado no solo a seguidores del taoísmo, sino también a artistas, poetas y pensadores de diversas disciplinas. La vida de Marco Aurelio, filósofo en el trono del Imperio Romano. La vida es breve, la fama efímera. La única cosa que perdura es la memoria bien hecha. La frase anterior encapsula la filosofía y la sabiduría de Marco Aurelio, un emperador romano excepcional que dejó una huella indeleble en la historia. Nacido en el año 121 después de Cristo, Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano desde el 161 hasta su muerte en el 180 después de Cristo. Su reinado fue marcado por desafíos internos y externos, y su legado trasciende su papel como gobernante para abrazar sus contribuciones filosóficas. Marco Aurelio es conocido no solo por su papel como emperador, sino también por su profunda filosofía, que se destila en su obra Meditaciones. Este texto, escrito como una serie de reflexiones personales, revela la mente de un líder inusualmente reflexivo, inspirado por la filosofía estoica. Marco Aurelio abogó por la virtud, la autodisciplina y la aceptación serena de las circunstancias de la vida. A través de sus escritos proporcionó un manual de vida ética que trascendía las demandas y presiones de su posición como emperador. Como emperador, Marco Aurelio enfrentó desafíos considerables, especialmente en frente militar. Tuvo que hacer frente a invasiones bárbaras y conflictos en las fronteras del Imperio Romano. Su respuesta a estas amenazas fue valiente y estratégica, mostrando su habilidad como comandante militar y líder político. Además, bajo su reinado se llevaron a cabo importantes reformas legales y administrativas destinadas a fortalecer las instituciones del imperio. El legado de Marco Aurelio no solo se mide por sus acciones como emperador, sino también por su impacto duradero en la filosofía. Su enfoque estoico de la vida ha influido en pensadores a lo largo de siglos, resonando en la ética y la psicología modernas. La obra Meditaciones ha sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan orientación en medio de las adversidades. Pero hablando de los estoicos, hablemos ahora de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. No busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como suceden y serás feliz. Esta es una de sus frases. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud, la autodisciplina y la aceptación de las circunstancias, encuentra sus raíces en la figura de Zenón de Sitio, un filósofo griego cuyo legado ha influido profundamente en la ética y la psicología a lo largo de los siglos. Zenón de Sitio nació en Sitio, Chipre, alrededor del 334 a.C. Fundador de la escuela estoica, Zenón propuso una filosofía que abogaba por la moderación, la razón y la aceptación serena de los eventos de la vida. Los estoicos creían en la capacidad del individuo para cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje y la justicia, independientemente de las circunstancias externas. El principal logro de Zenón fue la fundación del estoicismo, una escuela de pensamiento que desempeñó un papel crucial en el mundo antiguo y que sirve siendo relevante en la actualidad. Su enseñanza sostenía que las personas no deben centrarse en lo que no pueden controlar, sino en cómo eligen responder a las circunstancias. Esto implicaba cultivar la autodisciplina y la sabiduría para vivir una vida ética y en armonía con la naturaleza. Zenón también desarrolló la idea de la ciudad virtuosa, un concepto que sugiere que la verdadera felicidad y virtud solo pueden alcanzarse en una comunidad donde las personas viven de acuerdo con la razón y la virtud. Este ideal comunitario complementaba la ética individual estoica, destacando la importancia de construir sociedades justas y virtuosas. El estoicismo, gracias a Zenón, se convirtió en una de las principales escuelas filosóficas de la antigüedad. Sus enseñanzas influyeron en figuras notables como el emperador romano Marco Aurelio y el filósofo Epícteto. A través de estos discípulos y otros, el estoicismo continuó su impacto en la historia, resonando en la filosofía moderna y en conceptos como la resiliencia y el autocontrol. Seguramente alguna vez has escuchado que los que practican el estoicismo no tienen sentimientos, pues la idea no es completamente precisa. La filosofía estoica no aboga por la supresión o eliminación de los sentimientos, sino más bien por el control y la comprensión de ellos.
Pasamos con Diógenes de Sinope, un filósofo y figura célebre de la antigua Grecia. Nacido alrededor del 412 a.C. en Sinope, una colonia griega en la costa del Mar Negro, es conocido principalmente por su adhesión al cinismo, una escuela filosófica que abogaba por la virtud y la autenticidad, rechazando las normas sociales y convencionales artificiales. Diógenes llevó una vida extraordinaria y poco convencional. Después de ser desterrado de Sinope, se estableció en Atenas, donde vivió el estilo de vida ascético y minimalista característico de los cínicos. Vivía en un barril y despreciaba las comodidades materiales. Su comportamiento provocador y su desprecio por la autoridad y las normas sociales le ganaron una notoriedad única. Diógenes fue uno de los principales representantes del cinismo, una filosofía que desafiaba las convenciones sociales y buscaba vivir de acuerdo con la naturaleza. Los cínicos, inspirados por Antístenes, maestro de Diógenes, sostenían que la virtud era el único bien y que la felicidad se alcanzaba a través de la autodisciplina y la renuncia a los placeres materiales. Diógenes personificó estos principios en su vida diaria. Desafiaba las normas sociales al comportarse de manera cruda y desinhibida, pero a menudo usaba estas acciones como herramientas pedagógicas para transmitir sus enseñanzas. Por ejemplo, caminaba por Atenas con una lámpara en plena luz del día, diciendo que buscaba un hombre honesto pero no encontraba ninguno. Diógenes también dejó aforismos que reflejan sus ideas cínicas. Uno de ellos es: la riqueza y los honores son cosas para necios. Esta declaración resume su desprecio por las preocupaciones mundanas y su enfoque en la virtud como el único bien verdadero. Se dice que Diógenes murió en Corinto alrededor del 323 a.C. Su muerte fue tan inusual como su vida. Según una historia, solicitó ser enterrado de manera sencilla y se cuenta que exclamó poco antes de morir: después de mi muerte, lánzame fuera de la ciudad para que los perros puedan alimentarse de mí. Aunque la vida de Diógenes puede parecer extrema y provocadora, su enfoque en la autenticidad, la autodisciplina y la renuncia a las comodidades materiales ha dejado un legado duradero. Su estilo de vida y sus enseñanzas desafiaron las normas de su tiempo y continuaron inspirando a pensadores y filósofos a lo largo de la historia, influyendo en movimientos como el estoicismo y el existencialismo. La figura única y provocadora de Diógenes sigue siendo un recordatorio de la capacidad de la filosofía para desafiar y cuestionar las convenciones sociales. El padre de la filosofía occidental. Sócrates fue un filósofo ateniense que vivió en el siglo V a.C., considerado como uno de los pensadores más influyentes y fundamentales en la historia de la filosofía occidental. Aunque no dejó ningún escrito propio, sus ideas y métodos fueron transmitidos principalmente a través de los diálogos escritos por sus discípulos, especialmente Platón. Nacido alrededor del 469 a.C., Sócrates no pertenecía a una familia aristocrática, pero su aguda mente y su habilidad para el diálogo lo hicieron destacar. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Sócrates no escribía tratados filosóficos, en cambio prefería el diálogo directo. Su método, conocido como la mayéutica socrática, implicaba hacer preguntas para llevar a los demás a descubrir la verdad por sí mismos. A menudo, estas conversaciones se centraban en las cuestiones éticas y morales. La preocupación principal de Sócrates era la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la virtud. Sostenía que el conocimiento era la clave para la virtud y que nadie hacía el mal intencionalmente. Más bien, las acciones inmorales eran el resultado de la ignorancia. Su famosa afirmación, "Conócete a ti mismo", resalta la importancia de la introspección y el autoconocimiento en la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Sócrates también defendía la idea de que el conocimiento es virtud y por lo tanto, el acto de conocer y comprender el bien conducía automáticamente a actuar de manera ética. Este enfoque ético y su método dialéctico influyeron profundamente en la filosofía posterior, estableciendo las bases para el pensamiento socrático y el desarrollo de la ética en la filosofía occidental. La vida de Sócrates llegó a su fin de manera trágica. Fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. En Apología de Sócrates, un diálogo de Platón que narra el juicio y ejecución de Sócrates, este defiende su misión filosófica y expone su creencia en la importancia del cuestionamiento y la búsqueda de la verdad, incluso en detrimento de su propia vida. Sócrates es a menudo considerado como el padre de la filosofía occidental, debido a su enfoque único y radical de la búsqueda de la verdad y la virtud. Su método socrático influyó directamente en la obra de su discípulo Platón, quien a su vez enseñó a Aristóteles, creando así un linaje intelectual fundamental en la historia de la filosofía. La figura de Sócrates, a pesar de no haber dejado obras escritas, ha dejado un impacto duradero en la filosofía. Su énfasis en la importancia del cuestionamiento, el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión en la tradición filosófica occidental.
Su vida y su muerte, plasmadas en los diálogos de Platón, ofrecen una visión única y profunda de los desafíos y la grandeza de la filosofía socrática. El filósofo idealista de la antigua Grecia, Platón. Nacido alrededor del 427 a.C. en Atenas, Grecia, fue un filósofo y estudiante de Sócrates. Fundó la Academia, una institución educativa que tuvo una influencia duradera, y fue maestro de Aristóteles. Su vida abarcó un periodo de cambios significativos en Atenas, desde la guerra de Peloponeso hasta la era de Alejandro Magno. La filosofía de Platón abarca una amplia gama de temas, pero algunos de los conceptos fundamentales incluyen la teoría de las ideas, la epistemología, la ética y la teoría política. Su obra principal es una serie de diálogos, escritos en forma de conversaciones entre Sócrates y otros personajes. Uno de los conceptos más conocidos de Platón es la teoría de las ideas. Sostenía que el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas eternas e inmutables. Estas ideas, según Platón, son la realidad verdadera y están más allá del alcance de los sentidos. La alegoría de la caverna, encontrada en su obra La República, ilustra la teoría de las ideas. En esta alegoría, Platón compara a la humanidad con prisioneros encadenados en una caverna que solo pueden ver sombras en la pared. La liberación de las sombras representa el viaje hacia la comprensión de las ideas y la verdadera realidad. Platón también desarrolló ideas sobre la epistemología, la teoría del conocimiento. Sostenía que el conocimiento genuino no puede obtenerse a través de los sentidos, sino a través de la razón y la contemplación de las ideas. La dialéctica, un método de diálogo y argumentación, era central en su búsqueda de la verdad y la comprensión. En La República, Platón explora la justicia y la ética, proponiendo la idea de una ciudad ideal gobernada por filósofos reyes. Creía que la justicia individual reflejaba la justicia en la ciudad y abogaba por la armonía entre las diferentes partes de la psique humana. La ignorancia, el origen y la raíz de todos los males. Esta frase destaca la importancia que Platón daba al conocimiento y la educación en busca de la virtud y la justicia. La importancia de Platón en la filosofía es innegable. Su influencia se extiende por siglos y continúa resonando en diversas áreas del pensamiento. Su enfoque en la teoría de las ideas ha influido en la metafísica y la epistemología, mientras que sus ideas sobre la ética y política han sido objeto de intensos debates a lo largo de la historia. La Academia de Platón también estableció un modelo para instituciones educativas y su método dialéctico influyó en la forma en la que se realiza el razonamiento filosófico. En resumen, Platón es una figura clave en la filosofía occidental cuyas ideas siguen siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. El filósofo polifacético, Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, científico y maestro que desempeñó un papel crucial en el pensamiento antiguo. Nació en Estagira, una ciudad de Macedonia, y fue discípulo de Platón en la Academia durante su juventud. Más tarde fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñó y realizó investigaciones. Aristóteles abordó una amplia gama de temas, desde la metafísica hasta la ética, la política, la biología y la lógica. Su enfoque sistemático y meticuloso en sus escritos sentó las bases de muchas disciplinas y áreas de estudio. La metafísica de Aristóteles investiga la realidad última y los principios fundamentales de la existencia, a diferencia de Platón, que creía en un mundo de ideas separado. Aristóteles enfocó su atención en las cosas concretas y su sustancia. Introdujo el concepto de sustancia como la realidad básica que constituye la esencia de algo. Aristóteles abordó la ética en su obra Ética y Nicómaco. Desarrolló la ética de la virtud, argumentando que la virtud es el camino medio entre los extremos de los vicios. Creía que el objetivo de la vida era alcanzar la eudaimonía, a menudo traducida como felicidad o flourishing, a través de la práctica de virtudes como la valentía, la prudencia y la justicia. Aristóteles también hizo contribuciones significativas a la biología y la ciencia. Su obra, Historia de los Animales, es un estudio pionero en la zoología y la anatomía comparada. Su enfoque empírico sentó las bases para la observación y la clasificación en el estudio científico. Aquí hay algunas frases de Aristóteles. La educación es el mejor provisionamiento de la vejez. La excelencia moral es un hábito adquirido, una disposición deliberada de la mente. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Aristóteles fue una figura gigantesca en la historia de la filosofía y la ciencia. Su influencia se ha extendido a través de los siglos y ha tocado diversas disciplinas, desde la lógica y la ética hasta la política y la biología. Su enfoque en la observación sistemática y el razonamiento lógico ha dejado una marca indeleble en el pensamiento occidental, y su obra sigue siendo objeto de estudio y discusión en la filosofía contemporánea.
En la vasta y fascinante historia de la filosofía, personajes icónicos como Sócrates, Platón y Aristóteles se destacan como faros que han iluminado el camino del pensamiento humano. Sus ideas y enseñanzas han trascendido el tiempo, brindándonos un legado filosófico que sigue siendo un manantial inagotable de sabiduría y reflexión. A través de la exploración de las cuestiones fundamentales sobre la existencia, la moral y la realidad, estos pensamientos han demostrado que el acto de filosofar es esencial para el crecimiento personal y la comprensión más profunda del mundo que nos rodea. La importancia de filosofar radica en la capacidad de cuestionar, reflexionar y buscar respuestas más allá de las apariencias superficiales. Al adoptar un enfoque filosófico nos embarcamos en un viaje de autoexploración y autorreflexión. Filosofar implica desafiar nuestras propias creencias, enfrentar la complejidad de la existencia y cultivar una mente abierta y receptiva. Este proceso constante de preguntarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea nos permite trascender las limitaciones de la ignorancia y la inconsciencia.